Bueno, Luciano Filipuzzi, primer año al frente de UADER, parece que el denominador común es ordenamiento, ordenar lo que es la UADER, la universidad más voluminosa de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo se está trabajando ese tema? Sí, bueno, este año ha sido un año verdaderamente agotador. Hemos llevado adelante una cantidad de procesos que tienen que ver con ir dándole ya una forma más determinada, un orden distinto. Siempre marco que la primera etapa de la normalización en la que estuvo Aníbal Satter se caracterizó por regularizar y normalizar todo lo que fue lo institucional, que era importantísimo en ese momento, que los consejos funcionaran, que los despachos de los consejos, las reuniones y todas las actividades que hacía la cuestión académica. Y creemos que esta segunda etapa de la normalización se va a caracterizar, o se está caracterizando ya por empezar también con el ordenamiento más de carácter por ahí, no tanto académico, eso ya estaría encarado y es más, sino más bien administrativo en algunas de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, yo marcaba que al principio de la gestión me di cuenta que la acordada que regula la responsabilidad en la parte económica era una acordada que venía de la época del 2003, de cuando había estado Mario Matiu, cuando eran rectores interventores o organizadores. De toda la responsabilidad económica, financiera, independientemente de que los decanos o las facultades, mejor dicho, compraban cosas, etcétera, caían en el rector sin tener la facultad del rector de poder controlar eso. Entonces nos sentamos en su momento con el Tribunal de Cuentas, lo hablamos y logramos que, en principio, buscando una mayor autonomía, ¿no es cierto? Porque esto de la autonomía es algo que se va logrando con el transcurrir del tiempo, paso a paso, no es inmediata. Entonces, para lograr ya una mayor autonomía de la universidad, que cada una de las facultades pueda empezar a llevar adelante los procesos de todo lo que es la parte económica, obviamente también teniendo el derecho de poder llevarlo y la obligación y la responsabilidad que eso implica. Eso ha sido, creo yo, muy importante, porque la autonomía no es solamente lo académico, lo institucional, sino también implica una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, logramos eso, que creo que va a ser un antes y un después, que ya a partir del 21 se va a controlar por el Tribunal de Cuentas los procedimientos de cada una de las facultades, y ahora en el 22 ya inclusive Contaduría de la provincia, que es el control previo a las compras, etcétera, lo empezará a hacer para futuro. Así que en ese sentido ordenamos. Después, en lo que han sido las cuentas, en procesos administrativos que tenían que ver con rendiciones de proyectos, de extensión y de investigación, también ahondamos ahí en establecer procedimientos, lo que nos ha llevado prácticamente este año a cerrar todo y cada uno de esos temas, y bueno, ir marcando en distintos espacios y cosas que tienen que ver con ese ordenamiento administrativo. Además del ordenamiento, se puso mucho énfasis en el tema obras en UADER, ¿no? Bueno, eso ha sido parte del diagnóstico original que tuvimos. Cuando recién asumimos, nos tomamos un primer mes para determinar dos ejes en cuestión que dijimos tendríamos que llevar adelante o tratar de solucionar, que después habrá otros problemas a futuro, pero en esta etapa por lo menos poder encarar dos objetivos básicos. Uno, lo que era la obra pública o la obra de UADER, lo que podía ser el campus. Yo siempre dije en todos lados que debería dejar de ser una universidad nómade para convertirse en una universidad sedentaria. Y en eso nos pusimos a trabajar, activamos lo que era la obra del campus principal, que la provincia arrancó y que tiene un plazo de ejecución de 2 años y medio aproximadamente, lo cual nos daría, es el edificio grande del campus, unos 3.000 metros cuadrados. Ahí tenemos un 50% de nuestras necesidades hoy edilicias resueltos, pero no nos quisimos quedar ahí. Fuimos y buscando financiamiento en Nación, gracias a la intervención que en eso sí tuvo el titular de NOSA, Enrique Cresto, que intervino ahí, o intermedió, mejor dicho, con
él y el gobernador, con Martín Gil, que era el secretario de Obras Públicas, hoy ya no, para conseguir un financiamiento igual y hacer otro edificio de la misma característica, otros 3.000 metros cuadrados, lo cual nos estaría dando una solución casi definitiva. No, lo ideal sería otro edificio más, pero con esos dos edificios podríamos ya estar holgados en el funcionamiento. A ese nivel de obra hay que agregarle la terminación de lo que se denomina comedor universitario, pero que seguramente no sea comedor universitario por las dimensiones. Una universidad de 18.000 estudiantes solamente para nada, es inviable que eso sea un comedor. Seguramente sea la carrera de servicio y gerenciamiento gastronómico. Y hay otra, esa obra ya está entregada, la tenemos que seguramente después del receso inaugurarla. Y tenemos el aulario, que son 7 aulas grandes, que las licitamos y está en todo el proceso de adjudicación en este momento, y está en trámite todo lo que es el cerramiento perimetral, que es otra obra que ya está en proceso de licitación, a abrirse seguramente los sobres en febrero del año que viene. ¿Hay alguna prioridad respecto del traslado una vez que esté concluida la obra? ¿Qué unidad académica trasladar? ¿O hay carreras? ¿O cómo se va a trabajar eso? Mira, en lo que hace a los edificios grandes, que son los importantes, digamos, ahí seguramente tenga que ser tratado en el Consejo Superior y determinar quiénes serán los que se trasladen o no. Obviamente, yo siempre lo marco, en la necesidad de obra que tenemos, también tenemos que ir viendo cuáles son las que acreditan o no acreditan, porque son a veces exigencias de la acreditación, contar con espacios físicos para llevar adelante. Hoy las carreras que acreditan, fundamentalmente, y que son grandes, son psicología y enfermería, o sea que seguramente con los dos edificios ya tengamos resuelto todo el problema. Pero habrá que eso, en llegado el momento, el Consejo Superior se tendrá que dar la discusión, sentarse y determinar a quién le corresponde. ¿Cómo sigue el ordenamiento interno que no solamente terminaba en las acordadas? Digo, ¿hay una cuestión de personal que a ustedes les esté preocupando hoy día? Bueno, en este diagnóstico que te marcaba, y quiero hacer una aclaración con respecto a lo de las obras. Eso es para nada, también estamos haciendo en este momento toda la proyección de lo que faltaría de la obra de Oro Verde y luego ver si conseguimos el financiamiento. Y en Uruguay también se está proyectando un edificio de similares características al que se está realizando y al que se va a realizar acá en Paraná. O sea que el proyecto de obra es grande, esperemos que nos acompañe también un poco, porque todo esto también tiene que acompañar la suerte, por lo menos para conseguir el financiamiento. Bien. Con respecto a lo que me decía del personal, de los dos, del diagnóstico ese que te marcaba, que uno es el de obra pública, que para nosotros era fundamental, porque si no, UADER no tiene futuro, digo yo, y aparte hay que marcar la identidad propia. El otro problema que determinamos fue la situación de personal administrativo remunerado solamente con horas cátedra. Es una situación, yo lo marqué allá el día de la Asunción, el 21 de diciembre, no recuerdo qué medio periodístico me plantea el problema de la obra, y yo le decía, marcaba que era una situación irregular que íbamos a estudiar para ver y encarar. Bueno, nosotros consideramos que es una situación irregular que debe ser subsanada, y en ese sentido hemos presentado el 23 de diciembre ya una nota con un listado tentativo, obviamente, porque eso después habrá que dar las discusiones propias en el caso de que se abra discusión esto, manifestando esta situación al gobernador en la nota y tirando alternativas de posibilidades de soluciones, que son técnicas, que tiene que ver o con consolidar eso que hoy se está hablando y transformarlo en cargo, o me comentaban también los sindicatos que han tenido situaciones últimamente donde se le declara como una estabilidad o algo así. Planteamos las dos situaciones como disparadores, no es que estamos cerrados, pero sí creemos que esta es una situación que viene de arrastre. Yo he marcado, y lo marco en la misma nota, que hay
personal administrativo abonado con horas cátedra que fue transferido del CGE, el Consejo General de Educación, al momento de la creación de la UADER. Y luego se fue dando paulatinamente. Nosotros lo que decimos es, esta situación no se puede mantener, hay que encontrarle una solución, y creemos que la solución hoy es política, no tanto jurídica, porque jurídicamente la justicia ya ha dicho y no ha reconocido la estabilidad de esas personas. Y nos parece que estar en esa situación tampoco está bueno, y es parte de esto de ordenar, ya dejar bien claros los parámetros, quiénes son, cómo somos, cuál es nuestro presupuesto, y poder encarar ya de una manera más ordenada o tranqui los procesos que lleve la universidad hacia adelante. Este año la UADER renovó autoridades en marco de pandemia. Fue una de las primeras universidades que desarrolló el proceso electoral. Además, tengo entendido que fue una de las primeras universidades en volver a la presencialidad. ¿Qué resultado les dio? Sí, hubo a esa fecha que nosotros llevamos a la elección 3 universidades, nosotros y 2 más, que eligieron autoridades. Si no quiero errarle, pero creo que fue Jujuy y no recuerdo cuál otra, que hicieron el proceso, que tuvo críticas, que tuvo discusiones judiciales, etcétera. Debemos decir que una de esas discusiones judiciales, una se subsanó en ese momento, fue un amparo rechazado, y la otra, que fue la elección de los administrativos, que hubo un planteamiento, esa fue resuelto los otros días por el Superior Tribunal, la medida accesoria, fuertemente a favor de la universidad, diciendo que no debería haber la Cámara resuelto eso y determinando porque no correspondía, porque estaba resolviendo el fondo y no una cuestión accesoria. Si bien se tiene que discutir el fondo ahora, ya fue resuelto judicialmente en favor de la universidad también esa pretensión que permitió que se presentara una lista que nosotros considerábamos y seguimos considerando que no podía presentarse porque no cumplía con los requisitos. Así que hasta inclusive en eso, que estuvo judicializado, salió por todos los medios, terminamos obteniendo la razón. Así que en ese sentido el proceso ha sido determinante. Hay que recordar que solamente hubo elecciones en un claustro, que fue el estudiantil y el de graduado, si no me equivoco, porque después los otros claustros retiraron inclusive el docente la lista, y por lo tanto tampoco es que fue tan conflictivo, fue más mediática la situación que en realidad lo que hacía los hechos. ¿Y en lo académico la presencialidad cómo funcionó? Y la presencialidad, nosotros ya el año pasado habíamos establecido lo que eran las prácticas. Esto hay que tener en cuenta, las distintas facultades han ido tomando distintas medidas de acuerdo a los espacios, las complejidades, etc. Pero ya el año 2020, a fin de año, algunas prácticas en enfermería y en otros lugares se habían establecido. Ya el 21 se empiezan más normalmente con todo el tema práctica, fundamentalmente en lo que es salud, gestión y tecnología. Y antes del receso de invierno consultamos a las distintas unidades académicas y proponemos que se vuelva a la presencialidad con los protocolos vigentes a ese momento, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos antes del receso? Porque queríamos darle previsibilidad a nuestros alumnos, que muchos alquilan, etcétera, de que se volvía y quiénes volvían. Por eso fijamos el 31 de agosto como fecha de la vuelta a la presencialidad. En ese contexto, 3 de las facultades llevaron adelante su proceso, y curso de hasta 20 personas, lo cual implicó los últimos años que sean prácticamente la totalidad de los años. Solo en carreras voluminosas de primero y segundo año siguieron virtual totalmente, se pudo volver a la presencialidad. Hecho que a la fecha que lo hicimos, no sé si hay registro en públicas nacionales de que hayan llevado adelante ese proceso. Sí en las privadas, pero nosotros queríamos llevarlo adelante. Y salió bien, digamos. ¿Hubo evaluación respecto de cómo vieron los estudiantes ese proceso? No, fue muy bueno. Obviamente hubo algunas quejas
de algunas personas que no querían volver y algunos estudiantes también que no querían volver, que eran muy minoritarios, la mayoría muy contentos porque la presencialidad, si bien la virtualidad va a servir como una herramienta y va a quedar y va a complementar, cambia totalmente el esquema, la presencialidad es distinto, nosotros lo hemos notado, todavía no tenemos datos definidos, pero hemos notado por ahí una baja de rendimiento en la virtualidad. Un alumno que sacaba, por decir, 8 materias, terminó sacando 4 y con la presencialidad vuelve a tener ese contacto y ese llevar adelante. Aparte nos considerábamos que era una situación también de responsabilidad, porque los docentes de UADER fueron vacunados muchísimo antes de esa fecha. Nosotros ya calculábamos que para el 31 de agosto iban a tener el esquema de las 2 dosis y que los alumnos iban a tener el esquema de 1 dosis, hecho que ocurrió al 31 de agosto. Yo cuando hice la recorrida por las aulas de donde habían empezado las clases, les preguntaba a los estudiantes cuántas dosis tenían y levantaban la mano todos porque todos tenían al menos 1 dosis ya con 14 días. O sea que el resultado, dentro, insisto, con del tope que teníamos de cantidad de gente que podíamos tener en un aula, fue muy, pero muy bueno. Este primer año de gestión ha tenido una particularidad que tiene que ver con, si bien la UADER desarrolla actividades de extensión en barrios y con distintas organizaciones, lo que se vio es la presencia del rector en esas actividades. ¿Cuál es la explicación, si es que la tiene? No, es que soy un convencido de que la universidad, que es pública, que es gratuita, también tiene que estar involucrada socialmente y que nosotros tenemos, UADER lo ha implementado a través de las prácticas educativas territoriales, eso, de dejarle al estudiante algo, digo yo siempre, una semillita de la cuestión social, para que el día que obtengan su título, egresen, puedan a futuro tener esa sensibilidad y tratar también, ¿por qué no?, de devolver algo a la sociedad que los beneficia. Pues yo siempre marco que los que están en la universidad son un grupo muy chiquito de la población que llegan y sin embargo la sostiene toda la sociedad para que sea gratuita. Entonces parece que ahí hay que ir generando ese compromiso social y creemos que la universidad no tiene que estar como una burbuja aislada, sino que hay que comprometerse. Y qué más que una universidad donde el 80% de sus egresados son primera generación de estudiantes universitarios, donde la mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias humildes, de bajos recursos, tenga ese involucramiento y ese compromiso con la sociedad. Semejante universidad con 18.000 estudiantes, con la cantidad de docentes que tenemos, haciendo muy poco en el territorio, cambia muchísimo la realidad. Gracias.